Bueno, ¿arrancamos? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la mesa La Voz y el Cuerpo en el Carnaval. Yo soy Flavia Figari, soy socióloga, por defender mi tesis en Arte y Cultura Visual, y también soy docente de acá de la FIC, del Departamento de Teoría, y bueno, estoy muy contenta que me hayan invitado a esta mesa a moderar. Y bueno, la mesa consta de 4 ponencias, son de 15 minutos. Yo voy a ir controlando los minutos, cualquier cosa les voy a pasar un cartelito ahí para que vayan sabiendo si es necesario. Y bueno, van a empezar a exponer María Elena Gallastegui, bien, y Carla Piedreferri. María Elena es licenciada en Educación Física y magíster en Didáctica Superior, docente de la UDELAR, especialista en motricidad humana, integrante del grupo de la investigación en Historia en Educación Física y Deporte. Carla es licenciada en Educación Física con formación en Danza Jazz, docente en el Instituto Superior de Educación Física en el ISEF de Paysandú y docente efectiva de Educación Inicial y Primaria. Su trabajo integra el movimiento, la expresión corporal y la educación desde una mirada sensible y creativa. Van a presentar la comparsa del candombe en Paysandú, Uruguay, una mirada de las técnicas corporales de la covacha desde la educación física. Cuando quieran. Muchas gracias, Flavia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy contenta y muy feliz de estar acompañándolos hoy con María, mi compañera, que venimos transitando este camino de investigación ya hace un tiempo largo. Bueno, como mencionó Flavia, nosotros los que estamos investigando ya hace un tiempo es la covacha, el candombe, desde una mirada, o sea, sus técnicas corporales desde una mirada de la educación física. Las dos somos profesoras de educación física y trabajamos juntas en el ISEF, en el Instituto Superior de Educación Física, en el CENUR Litoral Norte de Paysandú. Bueno, de ahí parte también un poco el interés de empezar a investigar esto que es el candombe y esta temática, y en especial la covacha, que está situada en Paysandú. Y nuestro interés arranca no solo porque somos docentes en una unidad curricular de una asignatura que se llama Ritmo y Danza, y ahí en el programa tenemos una unidad que se llama Folclore, y bueno, de ahí parte nuestro interés, sino también las dos tenemos una trayectoria desde nuestras infancias donde nos gusta mucho el carnaval y el candombe. Ahí les pusimos un mapita que en amarillo está Paysandú, quizás supongo que capaz todos lo ubican, pero capaz algunos nunca fue, y es para que puedan tener una referencia de dónde se encuentra. Y a su derecha tenemos una imagen de la sede de la covacha, que esta sede es la que es actual, que se encuentra en el barrio sur de la ciudad de Paysandú y funciona ininterrumpidamente desde 1962. Pero en sus comienzos esa no era la sede, porque la sede de la covacha era en el club de básquet, Club Montevideo se llamaba en sus inicios, y ahí le voy a contar un poco del surgimiento de este nombre, cómo es que se llama la covacha. Y bueno, y este nombre surge porque en sus inicios, cuando los chiquilines le decían a sus mamás que iban a ir a tocar el tambor a la covacha, que iban a ir a tocar el tambor al club, las madres les decían, eso no es una sede, eso es una covacha, porque estaba en ruinas, y de ahí es que surge este nombre, la covacha. Las palabras claves de nuestra investigación, bueno, es candombe, carnaval, técnicas corporales y educación física, comparsa y educación física. Perdón, me olvidaba un datito. Los responsables de la covacha, hoy está a cargo Juan Di Santi, pero uno de sus fundadores es Hugo Sequeira, que recientemente fallecido en septiembre del 2025, y son los dos entrevistados que nosotros hicimos para recabar datos para esta investigación, que me parece importante mencionarlos, pero no son los únicos responsables, ni Sequeira es el único fundador, sino que hubieron dos más, Vasco Sánchez y Mimbre Fagundes. No quería dejar de mencionarlos porque también fueron parte de ser estos los fundadores. Bueno, el objetivo que pensamos con Mari, empezamos a trabajar es justamente esto, analizar las técnicas corporales de la covacha y así poder generar un diálogo con la educación física, que es nuestra área. Bueno, acá es importante mencionar que también las técnicas corporales, no solo es importante analizar el gesto motriz específico de estas técnicas,
sino también internalizar todo lo que hace a las costumbres, a los valores culturales, a la historia, a la espiritualidad, a la salud mental, entre otras. Esas imágenes que tienen ustedes ahí a la derecha, que me parece importante mencionarlas porque las pusimos, la imagen que está hacia arriba es el buzo que yo salía en el año pasado, y la imagen de abajo, que capaz lo han visto en televisión o en las redes, es la que sale en este año, la comparsa, que los representa este año. Bien. Bueno, todo este camino, obviamente, como ya hemos escuchado a lo largo de todas las ponencias, nos van surgiendo preguntas. Una de las primeras preguntas que nosotros nos planteamos con Marie fue: ¿en qué medida las técnicas corporales del candombe pueden ser incorporadas en el ámbito educativo? Y acá va esto un poco de la mano con lo que recién veníamos mencionando, de esto del folclore, de la cultura, que hace que todos tengamos una identidad, y que acá también en esta ponencia todos tengamos algo igual que nos identifica, que es lo que hace el candombe. Bien. Y acá voy a mencionar algo importante de esta primera pregunta, que dice que no solo se trata de reproducir pasos o coreografías, sino de experimentar cómo el cuerpo puede ser medio de transmisión cultural e histórica. En este sentido, introducir el candombe en la enseñanza de la educación física posibilita abrir discusiones de diversidad cultural, patrimonio inmaterial y memoria social, al tiempo que se promueven aprendizajes motores y expresivos. Después pasamos a una segunda pregunta, que cuánto hay de construcción cultural y cuánto de natural en estas técnicas. Para esto necesitamos entender de qué hablamos cuando hablamos de construcción natural y construcción cultural. Construcción natural es eso que cada uno lo trae innato, que está dentro, que es emocional, que es el sentir de cada ser humano, y lo cultural es lo que se va transmitiendo de generación en generación y que va pasando a lo largo de los años. También acá lo cultural hace esto que es la identidad uruguaya, la identidad afrodescendiente dentro del candombe. Y también voy a hacer lectura de algo que pusimos nosotros en nuestra investigación, citando a lo que expresa Di Santi, uno de los representantes que mencioné hoy al principio, que está a cargo hoy en día de la covacha, y dice: nosotros en realidad terminamos heredando un legado, que es el barrio. Esta comparsa nació acá, en el barrio. Hasta el día de hoy la mantenemos, porque si a mí me lo enseñaron así, yo voy a repetir ese concepto. Bien. Después tenemos una tercera pregunta que nos planteamos ahí con Marie, que dice: ¿cómo es posible que la covacha pasó de ser un grupo restringido de amigos que nació en el barrio a convertirse en un fenómeno declarado como bien de interés patrimonial por la Intendencia Municipal de Paysandú? Esto fue en 2009. Y es esto que decíamos de la identidad barrial, esto que recién mencioné, que también decía Di Santi, que se mantiene a lo largo de los años y que se va pasando de generación en generación, y que lo he visto de ayer lunes a hoy, que se repite en todo lo que es el carnaval, esto de la identidad barrial. Y también voy a hacer lectura de algo que me parece importante, que lo escribió en el 2002, Juan Di Santi, seguimos con el mismo señor, que escribió un texto que lo llamó Oro y Barro, y bueno, voy a leer unas palabras que menciona en ese texto que me parece sumamente importante. Y dice: la covacha es un carrito de moto y un coche cama. Es guiso y comida china. Es ser reconocido por un caif con dibujo de los niños y ser reconocido como bien patrimonial de Paysandú por la Comisión de Patrimonio por la Junta Departamental y aparecer en un libro sobre candombe del Ministerio de Educación y Cultura. Es estudiante, obrero, empresario, político, analfabeto y universitario. Es taller en una escuela y es taller en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Es un toque en Gallinal y otro en el anfiteatro. Es recibir a la escuela de Canhué y a una delegación china. Bien, este estudio tiene una parte metodológica que
adopta un enfoque cualitativo que es esencial para comprender cómo el hábitus se manifiesta en las prácticas cotidianas, reflejando las identidades culturales a través de una interacción constante con el contexto. La elección de esta perspectiva responde a la necesidad de entender el candombe no solo como una manifestación, sino como una experiencia vivida, transmitida corporalmente y profundamente inscripta en un marco cultural. También, además de ir al territorio, participamos en ensayos, en presentaciones de la comparsa, y también se destaca la entrevista a Sequeira, que Carla les comentó, que recientemente fallecido, y él nos decía en esa entrevista que nunca le dimos bolilla a la competencia. Nosotros éramos nosotros nomás. La covacha se identifica en Paysandú por el sonido, por la cantidad de años y por la humildad. Siempre unidos, siempre la amistad, éramos todos uno solo. Bien, los primeros resultados que pudimos empezar como a recoger fue que la importancia del candombe y la comparsa La Covacha como espacios de transmisión cultural, cohesión social e identidad colectiva. Por ejemplo, Di Santi, en otra entrevista que le hicimos a Di Santi, resalta que la agrupación no solo funciona como un espacio de práctica artística y recreativa, sino también representa una construcción de identidad. Sus actividades, como los talleres de herrería, arreglos de vestimenta, maquillaje, que reflejan un proceso de autonomía comunitaria en el que el cuerpo y la cultura se articulan en torno a prácticas que favorecen la cohesión y el sentido de pertenencia. Ellos habían tomado decisiones de traer coreógrafos de afuera, pero no les dio resultado. Dice, no nos fue bien, no nos entendieron las ideas que queríamos transmitir. Simboliza también una última instancia de resistencia cultural, donde la creatividad y la técnica se conjugan para mantener una vida de tradición. En este sentido, la covacha emerge como un espacio que, más allá de la simple práctica, actúa como un escenario de resistencia cultural y formación, en la que la técnica y la acción colectiva traen la memoria del folclore. Finalmente, es posible concluir que la práctica del candombe en la covacha es un claro ejemplo de estas técnicas corporales y aprendizajes de tipo motriz, tienen que generar un vínculo para poder llevarse a cabo y coexistir durante 63 años de manera ininterrumpida. A pesar de todo lo expuesto y todo lo trabajado de la covacha, nosotros como profesoras de educación física en Paysandú vemos que hay un silencio ausente entre los diálogos que se pueden llegar a formar entre el candombe y la educación física. La disciplina educación física no le ha hecho el tratamiento pedagógico al candombe en general ni a la covacha en particular. Por ahí. ¿Cómo? ¿Pronto? Artística del Sodre, y va a presentar Vocalidad Murguera, Entre el grito y el canto, un análisis de los riesgos fonatorios en el género. ¿Saco cada día?
Hola, buenas tardes a todos. Soy Paola Fontana, fonoaudióloga, docente de formación en artes escénicas del SODRE, y hoy les voy a compartir un trabajo de investigación sobre la vocalidad murguera entre el grito y el canto, un análisis del riesgo fonatorio en este género. Este estudio lo que busca es comprender cómo la técnica vocal y la expresividad de equilibrar la murga con todo el espacio en donde la voz es identidad y resistencia. Vamos a compartir la presentación. Ahí va. Voy a ubicar acá. Entonces, antes que nada, agradecer al CAICU por la invitación nuevamente a exponer en este interesante congreso. Y bueno, aquí voy a compartirles un poco de qué se trata este trabajo. Acá un resumen de lo que les voy a compartir y de lo que se van a encontrar cuando lean el trabajo completo, que es una introducción, un marco teórico, una metodología, los resultados, la discusión y la conclusión. Todo sintetizado, pero como para presentarles un poco de qué se trata todo esto. Bien, la primera pregunta y la hipótesis que me hago en relación a este trabajo es si es posible cantar murga con potencia y estilo sin dañar la voz. Algunas de las preguntas que nos hacemos es cómo podemos incorporar herramientas técnicas que potencien esta expresividad sin perder la autenticidad, la identidad sonora que tiene este género. Entonces acá un poco la imagen de alguien que hace excesivo esfuerzo y alguien que es la misma persona haciendo mucho menos esfuerzo pero cantando exactamente lo mismo. Entonces eso lleva a entrenamiento, ¿no? Acá un poco sobre el marco teórico y la diferencia entre el grito y el canto proyectado. Cuando hablamos de grito, hablamos de una emisión excesivamente forzada, con mucha presión subglótica, con mucha tensión laringea, que se puede observar en el cuello, se puede observar en las venas que se expresan en el cuello, que se sobresalen, esa tensión en los labios, en las mandíbulas, y lo que hace que la voz no tenga el mismo rendimiento y la misma calidad, tal vez, que si tenemos un canto proyectado con apoyo, que sería más técnico. Lo que utiliza es un uso más eficiente de la voz y del sonido, donde el resultado en la calidad vocal es no solo en la voz, sino que en la resonancia, en la articulación, la flexibilidad de la voz. De esto hablan algunos autores, como son Marcos Guzmán en el 2010, en un paper de calentamiento vocal, en donde habla que el descenso de la fatiga mejora el rendimiento vocal y por ende eso sucede a través del calentamiento vocal, que es donde hacemos foco en este trabajo, ¿no? Y lo que promovemos en relación al canto de murga. Por otro lado, Hunter habla sobre fatiga vocal ligado al mal uso y a la tensión laringea, y hay un paper de un concepto complejo que depende de las demandas y recuperación, o sea, cuánto la voz fatigada puede recuperarse, puede rendir como al comienzo o como haciéndolo con técnica, ¿no? Bien, entonces este trabajo se divide en dos partes. Por un lado, lo que hicimos fue una encuesta virtual a 60 murguistas entre 23 y 60 años que participaron de la categoría murga del carnaval oficial, del concurso oficial. Y por otro lado, tenemos un análisis técnico de dos muestras de audio, digamos, al comienzo del carnaval y de la liguilla, de dos murgas distintas, que en este caso utilizamos a Queso Magro y a Doña Bastarda del carnaval 2025 en el momento de la despedida. Utilizamos los audios de dos solistas femeninos y masculinos y lo que hicimos fue evaluar a través de lo que llamamos escala Herbas, que en fonoaudiología la usamos mucho para una evaluación audioperceptiva de la voz, donde se evalúa de 0 a 3 el grado de difonía y el grado de ronquera, el grado de soplosidad, el grado de
astenia, el grado de tensión, y en este caso agregué un ítem sobre grito y compensación. Entonces acá tendríamos 5 ítems del Herbas y agregamos un sexto ítem de el grito y la compensación. Esto se lo llevé o se los envié a 3 jueces externos que son fonoaudiólogos especialistas en voz, que se llaman vocólogos, y evaluaron tanto en la primera rueda como en la liguilla todas estas voces. A partir de todos estos datos hicimos un análisis de la encuesta por un lado, que acá están los resultados. En este caso vemos un cuadro sobre los cambios percibidos a lo largo del carnaval. Se les preguntó a los murguistas, si percibían cambios en la voz a lo largo de todo el carnaval, a lo largo de la temporada, y muchas fueron las respuestas. Por un lado, algunos dijeron que sí cambiaba, pero que mejoraba, que fue la minoría, un 3,3%. Algunos respondieron que no cambiaba, que no había ningún cambio, que fue un 25%. Y algo peor, un 45%, y que empeora mucho, un 26%. Por lo que la gran mayoría refiere que percibe la voz peor a lo largo del carnaval. Tenemos en porcentajes un 71,7% que perciben peor la voz hacia la liguilla. Por otro lado, acá vemos una torta que refiere los síntomas que expresan los murguistas. Tenemos, la gran mayoría refiere pérdida de brillo, lo cual hace que la voz esté opaca. Cuando no tenemos brillo, la voz está opaca. Por otro lado, tenemos una menor potencia y menor volumen, y le sigue dolor y molestia al cantar, con un 17,8%. Le sigue otro, que no, algunos refirieron algunos otros síntomas, y pérdida de afinación en una minoría. Por lo cual hay varios síntomas que aparecen en relación a la voz, que nos está hablando de fatiga vocal. Cuando aparece la fatiga, aparecen este tipo de síntomas en la voz, que seguir exigiendo la voz va a generar un empeoramiento. Y no conviene en el proceso de carnaval, en el proceso de concurso y en el rendimiento de la voz, ¿no? Bien, y acá preguntamos también sobre la frecuencia de calentamiento. ¿Quiénes calentaban la voz? ¿Cuándo calentaban la voz? Si lo hacían siempre, si lo hacían a veces, si no lo hacían nunca. Y cruzamos esta información con los síntomas de fatiga vocal para poder vincular y tener una hipótesis si la fatiga vocal se relaciona con el calentamiento o no. O sea, si las personas que hacen siempre calentamiento reduce la fatiga vocal o no. Acá podemos ver que sí se vincula. Igualmente tengamos en cuenta que la muestra es de 60 murguistas, o sea, sería reducida, no podemos sacar conclusiones ya determinantes, pero sí nos indica que cuando calientan la voz siempre la fatiga es menor. Cuando es a veces, la fatiga sería como casi un 50%. Y cuando nunca calientan la voz, hay un mayor porcentaje de fatiga vocal, lo que indicaría que los que no realizan calentamiento vocal presentan un aumento en la fatiga. Por otro lado, otras de las respuestas en relación al grito, también preguntamos en esta encuesta cuándo utilizaban el grito como un recurso expresivo intencional, y el 50% respondió que no utiliza el grito como un recurso intencional. El 30% respondió que a veces, y el 20% respondió que sí, que reconoce que utiliza el grito. En otras preguntas que también están en el trabajo, también se preguntaba si a veces es por la fatiga o por no llegar al volumen que utiliza el grito. A veces no queda otra, si no hay recursos. Por eso es tan importante el entrenamiento y el aumento de recursos. Bien, y por acá nos vamos a los resultados del análisis técnico de los jueces externos. Estos jueces analizaron 4 audios
correspondientes 2 a Doña Bastarda y 2 a Queso Magro. En estos audios aparecía al momento final de la despedida 2 solistas, femenino y masculino. Aquí lo que hicimos fue un promedio de los resultados de la escala Herbas más grito y compensación, y lo que vimos fue que en Doña Bastarda, en la primera rueda, tiene menor rasgo de grito y de compensación en relación a la liguilla. Aquí están promediados los cantantes, ambos cantantes, digamos, solistas, femenino y masculino, ¿no? Entonces el promedio de la primera rueda es mucho menor que en la liguilla, que aumenta bastante. Acá en el grito aumenta de 0,34 a 1,67 en la Doña Bastarda. Sin embargo, en Queso Magro no se observa grito aparente en la primera rueda, pero pasa a un grado 1 en la liguilla. Por lo cual, en las dos murgas, con estas características, aumenta el nivel de grito y de compensación hacia la liguilla, lo que nos indica que habría más fatiga vocal hacia final de carnaval. Por lo cual, en la discusión, lo que nos planteamos es que el grito no siempre tiene que ver con mala técnica, sino que a veces puede ser signo de fatiga vocal acumulada a lo largo de la temporada. También la falta de entrenamiento, de apoyo profesional, favorece compensaciones riesgosas. Muchas veces se hacen ejercicios que tal vez a esa persona no le está resultando positivamente y tal vez necesita otra cosa. Un asesoramiento profesional es necesario para poder llevar mejor y rendir mejor hacia el final de la temporada y sostener toda la temporada con el mejor rendimiento. El calentamiento vocal ayuda, aunque no siempre se realiza. Entonces, tener esa conducta de calentamiento vocal específico para cada uno de los murguistas es necesario porque reduce bastante el nivel de fatiga vocal. Y por otro lado, lo que vimos es que los solistas están más expuestos a nivel de fatiga vocal en relación al resto del coro. Hay más exigencia y más trabajo específico en la técnica vocal. Las conclusiones es que se puede cantar murga con potencia y salud, sí. ¿Lleva entrenamiento? Sí. La clave es incorporar técnicas de apoyo, y de resonancia. O sea, técnicas donde aparezcan más recursos a nivel vocal para que este murguista, esta murguista, pueda tener más flexibilidad en la voz y mejor rendimiento a nivel de toda la temporada, de todo el concurso. Y en su vida, en general también, obviamente, ¿no? Y profesionalizar la voz de murga no quita la autenticidad, porque muchas veces estos miedos de, bueno, se pierde expresión, se pierde la identidad murguera de una sonoridad, de cantar fuerte, eso se puede lograr, pero con técnica, con entrenamiento. Tal vez en un ratito de calentamiento no se logra, sino que se logra con un entrenamiento continuo y regular. Ahí es donde podemos ver los cambios. Por eso se sugiere siempre empezar un tiempo antes a entrenar para poder llegar lista a carnaval con un mejor rendimiento en la voz. Acá algunas de las referencias que utilicé para el trabajo y nuevamente agradecer a cada uno de los murguistas que participó en la encuesta y compartieron su experiencia vocal para este trabajo. Por otro lado, a los 3 profesionales de la voz que colaboraron como jueces para evaluar a nivel perceptual los audios de murga, y nuevamente al CAICU por impulsar esta investigación académica sobre la vocalidad murguera, por abrir las puertas a la interdisciplina y a poder debatir y compartir todos estos temas que tanto nos interesan. Así que agradecida nuevamente, les invito a que lean el trabajo completo. Y bueno, cualquier pregunta, inquietud, estoy aquí abierta para responderles. Muchas gracias nuevamente, y aquí estoy, y nos vemos en la vuelta.
por profesionalizar la investigación en el carnaval, y aparte ayer nos llegó el chisme de que se retira y eso me tiene un poco bastante triste, pero agradecerle por allanarnos el camino a los que tenemos ganas de investigar y hacer cosas con el carnaval en general. Además, quiero agradecer a mis compañeros del taller de Murga de Bienestar Universitario, a sus docentes, Rafael Antoniaza y Álvaro Conejo Pintos, a mi viejo en el día de su cumpleaños, que está mirando por YouTube, por enseñarme el género más hermoso sobre esta tierra, que es la murga, y a Romina Caetano, la que me hizo la corrección de estilo de este trabajo, que estaba lleno de errores, y puso contenta a todas las personas academicistas que quieren que el conocimiento se cree en formato APA. Así que, nada. Por último, no menos importante, quiero agradecer a mi vieja, a mis hermanos y a la directora de mi liceo, porque me dijeron que siendo murguista no iba a llegar a nada. Tenían razón, así que nada. Arranquemos. Bueno, hace más o menos 15 años, el Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario ofrece talleres de murga a cargo de Rafael Antoniaza y Álvaro Conejo Pintos. Estos talleres de murga se desarrollan en 3 horarios en 2 días distintos, siendo los martes de 18 a 20 horas, los miércoles de 18 a 19:45 y de 19:45 a 21:30, siendo el de los miércoles a última hora el que alberga a los participantes que ya tienen más años en el taller, esos que no saben soltar. Para el Servicio de Inclusión y Bienestar Universitario, el taller de murga propone abordar el género desde la comedia, tomando como ejes el canto, la percusión, el movimiento escénico, los textos y la interpretación desde lo distendido. Textualmente, la página de Bienestar Universitario dice que cantar murga sana genera emociones, te transporta al ritmo de marcha camión a un estado de felicidad y regocijo. Cantar murga te hace olvidar por un ratito los problemas, las angustias del día a día. Y mi investigación parte de una sola pregunta. ¿Esto realmente es así? ¿Hay algo detrás? Un marco teórico que aborde estas palabras de bienestar universitario. Y en un momento recomplejo de mi vida me hice la pregunta más hermosa del mundo. ¿Por qué dicen que cantar tiene beneficios? Puntualmente, ¿qué beneficios trae el canto en colectivo? ¿Se puede tomar como ejemplo la murga? Bueno, acá podría explicar qué es una murga, pero más o menos todos sabemos, ¿no? De hecho, esta presentación la armé para un congreso internacional en noviembre, entonces ya la dejé porque me daba pereza armar otro. Así que una murga es un conjunto de arte popular y callejero. Mirita Alfaro lo define como algo con un origen más mítico que comprobable, una especie de comedia musical con bases artísticas en la zarzuela y la opereta, esto lo dice Rafael Antoniaza, generalmente conformado por 17 componentes, 3 en coro, 3 en batería y un director, que se junta para criticar lo que ocurre en la sociedad, dando como resultado un poderoso instrumento de comunicación social con la sátira, la crítica y el humor como principal bandera. Más allá de toda esta especie de definición academicista o más academicista posible que querramos darle, para mí, la murga, lo que hace la murga es su carácter colectivo, tanto en la creación como en la ejecución de un espectáculo. Ya pasamos a los antecedentes, gente que investigó el canto y la percusión en colectivo, que lo hizo, por supuesto, con otras poblaciones objetivas. Por ejemplo, Clift y Hancock, allá en 2001, señalaron que el canto colectivo promueve el bienestar psicológico, reduce el estrés y fortalece el sentido de pertenencia, asociándose con mejoras en la reducción del estrés y la ansiedad. Y en esta misma línea, Davidson, en 2002, afirmó que el canto colectivo se enfoca en la expresión emocional compartida y la sincronización interpersonal como beneficios del canto grupal. Lipsy y otros exploraron cómo perciben los integrantes de coros los efectos del canto colectivo sobre su salud mental.
Los participantes reportaron reducción de estrés, ansiedad y síntomas depresivos al cantar el grupo. Muchos describieron el canto como una válvula de escape emocional y una actividad que generaba alegría inmediata, incluso en días difíciles. Se asoció con estados de flujo, absorción total en la actividad, mejor concentración y sensación de vitalidad. Por otra parte, gente que estudió la percusión en colectivo, más enfocado en poblaciones mayores, generalmente con alguna patología como el Alzheimer. Por ejemplo, Liu y otros, allá en 2021, concluyeron que la intervención musical con percusión grupal reduce la ansiedad, y Zung y otros llegaron a la conclusión de que la percusión con música familiar reduce significativamente la ansiedad y además crea como una sensación de pertenencia en lugares conocidos o familiares. La metodología de trabajo fue básicamente generar entrevistas o más bien un cuestionario semiabierto con 3 preguntas hacia los participantes del taller de murga. Las 3 preguntas eran: ¿qué genera cantar en grupo? ¿Cantar sola o genera lo mismo que cantar en grupo? Y si ha cambiado en algo como la percepción o el comportamiento de los participantes desde que se sumaron a los talleres y empezaron a cantar en grupo. Se obtuvieron 20 respuestas de voluntarios, participantes y ex participantes del taller de murga en el periodo 2022 del periodo 2022 a 2025. Además, se solicitó a cada uno de los entrevistados información sobre su edad y tiempo de participación en los talleres. Básicamente, este es un estudio cualitativo, entonces fue más centrado en comprender experiencias subjetivas vinculadas al bienestar y a la salud mental. No fue posible establecer resultados generalizables o cuantitativos porque se trataba de la experiencia de cada uno y de cada una, ¿no? El análisis básicamente se orientó a reflexiones fundamentadas tanto en el marco teórico como en los testimonios recogidos. Ya yendo a los resultados, la primera pregunta fue: ¿qué te genera cantar en grupo? Las respuestas fueron tan variadas como participantes hay en esos talleres, pero repitieron con mucha frecuencia las sensaciones alegría, compañerismo, inclusión con personas de intereses afines o similares, pertenencia y seguridad. Varios participantes también señalaron que cantar en grupo disminuye el miedo a la exposición y a equivocarse. También se destacó la construcción de un entorno seguro dentro y fuera del taller, lo que resulta en relaciones afectivas y sanas basadas en el respeto. Entre las palabras evocadas por los entrevistados aparecieron unión, fuerza y aunamiento de las diversidades. Una de los participantes expresó: es compartir experiencia, ninguno de los que vamos al taller somos cantantes profesionales. Entonces está bien que nos equivoquemos, está bien que gritemos y que le erremos a la nota porque nos acompañamos en eso. La segunda pregunta fue: ¿cantar solo o sola es lo mismo que cantar acompañado? La totalidad de los entrevistados coincide en que no, y una participante sostuvo que el canto sea grupal trae beneficios en lo artístico y lo social. En lo artístico potencia la creatividad y hace los procesos más amenos, pero en lo social cumple un rol muy importante al tener un horario establecido y además vincularse con personas que le gusta lo mismo. Está buenísimo. Otra de las respuestas señaló, perdón, pero una mano se complica, claramente ninguna actividad es lo mismo hacerlo sola que acompañada. Lo grupal genera una fuerza que te promueve, te proyecta, te permite soñar, crecer y sentirse acompañado. Y además, una de las participantes también señaló que el canto en colectivo te brinda motivaciones para cantar y trabajar la voz que no se encuentran al hacerlo en solitario. Asimismo, también se destacó la confirmación de un aura colectivo, un llenado de energía y aspectos que diferencian esta práctica compartida de la experiencia individual, generalmente vivida de manera más interna. La tercera pregunta fue si algo había cambiado en los participantes desde que se sumaron a los talleres y empezaron a cantar en grupo.
En relación a esta última pregunta, los participantes como que se pusieron de acuerdo sin ponerse de acuerdo y dijeron, che, cambiaron muchas cosas. Pero sobre todo en quienes hace más tiempo venían participando del taller. De hecho, los participantes más nuevos dijeron que notaban pocos cambios, sí se sentían más motivados, por ejemplo, a hacer cosas que no hacían antes, más motivados también a proyectar más la voz, pero más allá de eso no se identificaron cambios significativos. En cambio, para los que vienen de hace más años, dijeron que se les brindó más seguridad al conectarse con el disfrute de hacer algo en la universidad que no sea netamente académico y el sentir el estar vivo desde el placer. Finalmente, algunos casos destacaron que el taller y el canto funcionaron como una forma de terapia alternativa para acompañar sus procesos de psicoterapia salud mental. También para conocer la perspectiva de los docentes, entrevistamos más o menos a Rafael Antoniazza y Conejo Pintos para ver qué opinaban ellos del canto colectivo. Básicamente, Rafa Antoniazza sostuvo que la voz cantada está vinculada a lo placentero, a lo expresivo, vinculado a lo emocional y que en los tiempos que corren cada vez está menos cotizado este tipo de actividades que simplemente generen placer o generen vincularse con el gozo. Es una actividad que se puede hacer solo, pero que si se puede hacer grupalmente es mucho más placentera, de mayor aprendizaje y que uno sale más reconfortado de la experiencia. Además también dice que en los talleres de murga se busca estimular los vínculos entre la comedia y el canto porque no se concibe la murga sin comedia. Básicamente Rafa decía que después de cantarle lo que la murga clásicamente le canta, hay que hacerle lugar a otras cosas que nos parezcan motivos de crítica, sátira, humor y absurdo, que nos permitan reflexionar, ya que la comedia también es un espacio de reflexión. Por su parte, Álvaro Pintos dice que además del llanto, refiriéndose a la percusión, lo primero que hacemos cuando adquirimos movilidad es justamente percusión. Golpear cosas, tirar juguetes al piso, en cada uno de nosotros y de nosotras está la percusión, que es un arte primitivo que nos lleva a la raíz de nosotros mismos y en todos lados donde vayamos, estemos donde estemos y de la manera que estemos, así sea en el medio del océano y golpeando el agua, va a haber percusión. Dice que no se necesitan instrumentos para hacer percusión y que la mayoría de los participantes del taller tienen como una sensación de, che, podía hacer esto y no sabía que podía hacerlo, y dice que ahí realmente se empieza a conocer el cuerpo y los sentires. Ya pasando a las conclusiones de esta investigación, para contestar la pregunta autoimpuesta de si realmente es así que cantar murga sana, digo que sí, hago acuerdo con esa cita de Bienestar Universitario. Según los participantes del taller, estas actividades en colectivo pueden generar cambios, fortaleciendo la confianza en uno mismo y en sus compañeros. Este espacio, por ser generador de vínculos entre participantes y una suerte de puente entre los tallereados y sus sentires a través de la música, puede ser utilizado como complemento de procesos terapéuticos de salud mental. Esto coincide con Lipsy, que menciona como hallazgo central la fuerte construcción de vínculos sociales. Dice que el coro funcionaba como una segunda familia donde se enfatiza el valor de sentirse parte de algo más grande y la confianza mutua que genera el cantar en armonía. Además, el coro fue una fuente clave de interacción social significativa. Cabe destacar que tanto el sentido del ritmo en la percusión colectiva como el canto generan un ambiente seguro, bajo en ansiedades, reduciendo también el estrés, el temor a la exposición y a la equivocación, lo cual, parafraseando a Sató, llevan a activaciones de las áreas del cerebro relacionadas con la cognición y la memoria. Además, desde una... Además de una perspectiva de psicología del desarrollo, se puede hacer acuerdo con que
el hacer murga en colectivo cumple con una función con algunas de las funciones de claves para el envejecimiento exitoso propuesta por Diana Casiun, articuladas con el modelo de Rowe-Wican de 1977. Estas claves son adaptación activa a los cambios, mantenimiento de la autonomía y el control, participación activa en la vida social, mantenimiento de funciones cognitivas y bienestar emocional y actitud positiva. Además, también lo podemos llevar desde una mirada de Bronfenbrenner, que hablaba de la teoría de sistemas de relación. El microsistema, según Bronfenbrenner, básicamente es el sistema de nivel más inmediato, los entornos en los que la persona participa directamente. Y participar de actividades del canto colectivo implica interacciones cara a cara, vínculos emocionales, experiencias compartidas y colaboración. Y además, Bronfenbrenner también define un mesosistema, que es la interacción entre los microsistemas, que son los sistemas relacionales más cercanos. Básicamente el canto colectivo puede conectar distintos espacios vitales. Las familias que apoyan la actividad van a ver las presentaciones. La universidad que promueve el taller como parte de su propuesta extensionista y amigos que se suman creando nuevos lazos. Más o menos va por ahí. El sencillo, todavía no, Ayrton, todavía no. El sencillo y complejo hacer murga activa los sistemas de recompensas en el cerebro, genera vínculos, felicidad sana y también a veces salva. Porque como dijeron los curtidores de hongo en 2019, una despedida de murga a veces nos salva. Cuando llega el invierno y el frío se pone tóxico, siempre es bueno tener una despedida de murga a mano. Muchas gracias. Gracias, Matías. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que es una ponencia por Zoom. ¿Tengo que hacer algo acá? No. Va a presentar Walter Andrés Carossi. Mientras va apareciendo, lo presento. Walter es licenciado en Relaciones Públicas e Institucionales en la UADE Argentina, con una especialización en Gestión y Políticas Culturales en la Universidad Nacional de La Plata y maestrando en Antropología Social y Política en el Flaxo. Actualmente forma parte del equipo de Antropología de la Cultura y el Patrimonio del Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA. Es docente universitario en las asignaturas Metodología de la Investigación y Planificación de las Comunicaciones en la UADE. ¿Está ahí, Walter? Va a presentar la murga como corporalidad colectiva, sentidos y prácticas en agrupaciones de la Ciudad de La Plata, Argentina. Te escuchamos, Walter. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, gracias Flavia por la presentación, gracias también a Iván ahí por facilitar la parte técnica y a toda la gente del CAICU por permitirme también presentar de manera remota, siendo que no podía estar ahí en Montevideo. Bueno, obviamente cualquier cosa que haya problemas del audio, de la conexión, les pido que me avisen. Bueno, como les decía Flavia recién, yo estoy terminando mi maestría en Antropología Social y Política y para la tesis estoy trabajando con las murgas, según una categoría nativa, digamos, las murgas estilo uruguayo de la ciudad de La Plata. Si bien la tesis tiene como un enfoque más descriptivo y de caracterizar cómo es ese fenómeno ahí, porque es una de las 3 ciudades argentinas donde más murgas hay activas actualmente, y también busca entender como las motivaciones de los murguistas para formar parte de ese género y las dinámicas que se dan entre los grupos. El trabajo que presenté para el Congreso toma un aspecto un poco más acotado del análisis. Este trabajo parte de algunas ideas que surgieron en distintos seminarios que fui cursando, uno de Antropología del Cuerpo, dictado por Guadalupe Gallo, otro de Cultura, Política y Sociedad, con María Inés Fernández Álvarez y Sandra Bolansky, y otro con Juan Ducuen sobre la influencia de la fenomenología en Bourdieu. En esos seminarios aparece la mayoría de las referencias teóricas que yo puse en el artículo, ¿no? Bueno, en mi trabajo de campo con las murgas ahí en La Plata, yo notaba que muchas veces se hablaba de la murga como una entidad, tanto en términos operativos, la murga necesita tal cosa o tal cosa es para la murga, como en términos artísticos, ¿no? Incluso
en los textos de las canciones muchas veces aparecía la murga en primera persona del singular, ¿no? Algunas presentaciones resuenan mis coplas de ayer, cantando esta retirada anhelos que me harán volver, que recuerde ahora. Y también aparecían indicaciones en los ensayos a la murga. Acá la murga entra, acá la murga hace tal o cual cosa, etc. Esa observación lo que a mí me llevó es a pensar cómo se configuraba esa murga entidad, ¿no? La idea de entidad, una de las acepciones, es la de una colectividad considerada como unidad. Entonces, esta idea de cómo ese colectivo se configuraba en algo, en una nueva entidad, ¿no? En algo único. Algunas de las herramientas teóricas de esos seminarios me ayudaron, digamos, a pensar en esto y a pensar en la posibilidad de entender a la murga como una corporalidad colectiva. Digo la posibilidad de entender a la murga así, porque la idea de este artículo es solamente traer una idea inicial para pensar a los cuerpos individuales en las murgas desde una perspectiva que quizá pueda ayudar a entender los procesos de inclusión de personas, de salida de personas, de conflictos interpersonales, etcétera, desde otra mirada. No es una conceptualización que esté cerrada, ni mucho menos es como una reflexión medio exploratoria de qué nos puede brindar pensar a las murgas en estos términos, en términos de corporalidad colectiva. Entonces, primero lo que voy a hacer es como recuperar algunas referencias teóricas, después contextualizar un poco cómo es el tema de la murga a la uruguaya o estilo uruguayo en La Plata, y después tomar algunas observaciones y algunos testimonios de lo que viene el trabajo de campo para ilustrar, digamos, esta idea de corporalidad colectiva. En lo teórico, digamos, la primera referencia que yo tomo es la de Le Breton, David Le Breton, que plantea, él dice, bueno, en comunidades tradicionales nadie puede ser caracterizado como individuo porque el cuerpo no es soporte de una individualidad, sino que se confunde con el mundo y participa de una naturaleza que lo asimila y lo cubre. Y él dice que en las sociedades modernas pasa otra cosa, donde el cuerpo es factor de diferenciación, ¿no? El factor es como un límite entre el individuo y su entorno. Otra autora que se llama Susana Maldonado retoma esta idea, pero no habla de distintos tipos de sociedades. Dice que incluso una misma persona en diferentes contextos, en diferentes situaciones de socialización, puede vivir su cuerpo de una manera o de otra. Ella va a hablar de el cuerpo conexión, esa idea del cuerpo que no termina en los límites materiales y que no define una individualidad, sino que se construye en el lazo con el entorno. Y por el otro lado, el cuerpo frontera, donde el cuerpo es entendido como ese límite entre yo y lo otro. En la mayoría de las situaciones que yo observé en el campo y de las entrevistas y de los testimonios, lo que prevaleciera como una experiencia del cuerpo como cuerpo conexión, ¿no? Donde, tal como dice Le Breton, y esto lo cito textual, el hombre es solo un reflejo, obtiene su espesor de la suma de vínculos con sus compañeros. Digamos, la práctica de la murga, y esto tiene que ver con lo que mencionaba recién Matías también, no puede darse si no es en base a una trama de relaciones que permiten un producto colectivo que es a su vez lo que da sentido a la actividad. Em, por otro lado, la noción de corporalidad, ¿no? Cuando hablaba de corporalidad colectiva, esa noción de corporalidad viene de la noción de embodiment de Sordas, que establece una diferencia entre pensar al cuerpo en términos objetivos, en términos materiales, y pensarlo, como se lo entendería desde la fenomenología, como un cuerpo vivido, como la experiencia corporal. Lo que yo planteo en este trabajo es que en la práctica de la murga hay una experiencia corporalidad, una corporalidad que es colectiva, que de alguna manera con sustancia, digamos, eh, aglutina las sustancias de los cuerpos individuales, en tanto que cuerpos conexión, a partir de construir una subjetividad grupal o un yo colectivo, mediante una serie de prácticas uniformadoras. Uniformadoras en el mejor sentido que le podamos dar a la palabra, ahora lo vamos a charlar. Bueno, eso es como un poco el marco teórico que sustenta esta idea de corporalidad colectiva, ¿no? Les cuento un poquito de qué pasa con las murgas en La Plata. Em, Allí, como en casi toda Argentina, la murga que se referencia, digamos, en la murga uruguaya, en la murga montevideana principalmente, es una práctica relativamente nueva. En la ciudad, la primera murga de la que hay referencia es Los Cosos de al lado, que es del año 2001.
que la creó un estudiante de dirección coral que convocó a la gente a través de un suplemento joven en el diario, ¿no? Al año siguiente se forma La Gran Puta, que es una murga de mujeres que sigue activa al día de hoy. Después La Fulana de Tal en 2004, que también está activa. En 2007 otra murga de mujeres, se armó La Gorda y Mala Junta. A partir de 2010 van a aparecer muchas otras murgas en la ciudad, principalmente por dos cosas. Primero, por lo que sabemos que muchas veces sucede, escisiones o divisiones de las murgas que van dando lugar a distintos grupos. Y por otro lado, porque se abre la carrera de música popular en la Facultad de Artes de La Plata y una de las asignaturas trabaja la murga uruguaya como uno de los géneros, ¿no? A partir de ahí muchos estudiantes se interesan y se incorporan a grupos ya existentes o forman nuevos. Entre 2010 y 2020 hubo activas en La Plata alrededor de 20 murgas, ¿sí? Con lo cual es un circuito bastante grande. Hoy son 11 los grupos que están activos, que tienen perfiles muy distintos en términos de experiencia, recorrido, configuración de los grupos en términos de edad, de género, etcétera, de los objetivos que tienen, del nivel de profesionalización o tecnificación, eh, pero sí tienen un rasgo común, y es que en todos los grupos hay muy pocos o ningún, una mayoría, uruguayo. Es decir, no son lo que Andrés Salva en el congreso anterior, en su artículo hablaba de murgas de la diáspora, ¿no? Uruguayos que se juntan en otro lugar a cantar murga. Bueno, en La Plata eso no sucede. Em, Están las murgas eminentemente formadas por argentinos que encuentran en el género un espacio de expresión. Y ese es un punto importante para pensar esta corporalidad colectiva. También para mi tesis en general, de hecho va a ser uno de esos ejes, porque a diferencia de lo que pasa ahí en Montevideo, en Uruguay en general, el conocimiento de cómo se hace murga no se adquiere como un hábitus, como una incorporación práctica preconsciente, sino que necesita de un aprendizaje consciente, de codificar qué es y cómo se hace murga, ¿no? Entonces, también implica eso la decisión grupal de cuánto buscan o no asimilarse a la murga tal y como se la hace en Uruguay. Eso trae discusiones dentro de los grupos también, ¿no? De si es necesario que sea lo mismo que pasa allá o si puede ser otra cosa. Y esto es importante para pensar la corporalidad colectiva porque cada decisión, sobre todo estética, pero también organizativa, que toma el grupo, se tiene que construir tomando en mayor o menor medida como referencia a las murgas uruguayas o en algunos casos a las murgas locales que tengan más recorrido o que hayan resuelto mejor algunas cosas. Em, Esto va a hacer que esa corporalidad colectiva se construya en torno a acuerdos o a consensos dentro del grupo de cómo se pretende hacer murga, qué es lo que queremos hacer cuando decimos que queremos hacer murga. En todos los casos que yo etnografié, se ve una intención por acercarse a la corporalidad de la murga uruguaya, ¿no? Pero también se ve una intención por construir una corporalidad propia de la murga a la cual pertenecen. Uno de los entrevistados me contaba que cuando se sumó a una de las murgas, porque antes había cantado en otra, pero se suma a una murga que trabajaba más la parte corporal, la parte del movimiento, decía que no le molestaba tanto o no se sentía tan incómodo cuando tenía movimientos de puesta marcados o cuando tenía que seguir una coreografía, pero que se sentía mucho más inseguro cuando la indicación era que el movimiento fuera libre. ¿Por qué? Porque libre era hacer cualquier movimiento, pero no era hacerlo de cualquier forma. Tenía que moverse como se mueve un murguista en ese grupo. Y como todavía no tenía las herramientas para decodificar eso, bueno, ahí era donde aparecía la inseguridad. La única forma de hacerlo era observar a quienes estaban más legitimados dentro del grupo y tratar de imitarlos para incorporar, o sea, llevar al cuerpo esas corporalidades que eran consideradas válidas en ese grupo, ¿no? En términos de esto del movimiento, yo rescato como dos experiencias etnográficas de dos grupos muy distintos en términos de experiencia y de objetivos. Uno, La Descolgada, una murga formada a mediados de 2023 que empezaba a armar las canciones de su primer espectáculo, y otro grupo, La Retirada, que se formó en 2015 y ya estaba por estrenar su tercer espectáculo. En la primera, el trabajo en torno al movimiento que yo observé en los ensayos era brindar algunas herramientas a los integrantes para empezar a soltarse escénicamente, pero eran ejercicios
que ponían el énfasis en que la escena se viera equilibrada, en que los gestos o las acciones que se realizaban fueran parecidas, que buscaban que ejercicio tras ejercicio las distintas formas de hacer uso del espacio escénico y del cuerpo individual fueran acercándose, ¿sí? En el segundo caso, la retirada es una murga que estaba puliendo la puesta en escena y el trabajo escénico tenía que ver más con pasadas, ¿no? de la puesta en escena. Antes de hacerlo, la responsable de puesta en escena hacía un repaso verbal apoyándose en su propio cuerpo de las cosas a considerar, y en la pasada planteaba si algo estaba prolijo, o sea, si algo no estaba prolijo, se retomaba. Y que estuviera prolijo significaba que el movimiento, por ejemplo, un movimiento que debía ser al unísono, lo fuera efectivamente, que nadie se lo olvidara, que los movimientos escénicos fueran coordinados, que la intención que transmitía la murga fuera común a todo el grupo, ¿no? Que si la murga se tenía que ver más alegre, más solemne o más combativa, fuera la murga la que transmitía esa emoción. Y después veía que algunas observaciones eran generales al grupo y otras eran marcadas individualmente. Lo interesante era que el error en general se marcaba al cuerpo individual, pero el movimiento correcto se asignaba al cuerpo colectivo. Un ejemplo, ¿no? Eh, Recuerdo que en una de esas intervenciones la puestista le dice a uno de los murguistas, le dice, cuidado que estás levantando el brazo antes, acordate de contar 1, 2, 3 y ahí subimos el brazo rápido. O sea, el error obviamente estaba marcado individualmente, pero el movimiento correcto era un movimiento colectivizado, ¿no? Em, bueno, en los dos grupos el trabajo era muy distinto, según la instancia en la que estaban, pero en los dos aparecía una búsqueda y también una exigencia de algún grado de coherencia corporal colectiva, ¿no? De que la que se moviera en el escenario fuera la murga, que hubiera como una conciencia de eso. Algo parecido también pasa con el uso de la voz, eh, con una dificultad más, que es que replicar un movimiento, yo lo puedo ver el uso del cuerpo que hacen los demás y tratar de replicarlo. En el uso de la voz no vemos qué está haciendo el otro para producir un determinado sonido, y entonces, bueno, eso representa una dificultad mayor. En una entrevista, uno de los murguistas me decía, esto lo voy a leer porque es largo, pero es interesante, dice, yo en los primeros toques cantaba como canto yo, y después fui agarrando más la manera de cantar. Fue imitativo, siempre es imitativo. Nunca se entiende bien cómo es el tema de la voz de la murga, pero un poco vas encontrando tu forma de cantar murga. Yo, de hecho, hoy no sé si cumplo con lo que se conoce como cantar con voz de murga. Yo sé que tengo una voz que me suena a que estoy cantando murga. Entonces esta distinción entre cantar como canto yo y cantar con voz de murga también habla como de una adecuación de la corporalidad individual a la colectiva, y esto también se ve reflejado en la importancia que muchos de los grupos le daban a una idea, a un concepto, que es la idea de empaste, ¿no? El empaste en los coros, en las orquestas, en las murgas, se refiere a la búsqueda de un sonido homogéneo donde en la resultante sonora no se identifiquen fácilmente las voces individuales. Para eso las voces se tienen que acercar en términos de timbre, de volumen, de articulación, de dicción, de afinación. Em, en el trabajo escrito que presenté para el Kaiku, yo hago referencia a otra instancia donde la retirada, esa murga que les contaba hace un ratito, hizo un taller con Jesús Fernández, un murguista de allí de Uruguay, en el que muchas de las observaciones tenían que ver con nivelar los volúmenes, reubicar a las personas en la formación para acercar los timbres más parecidos, modificar algo de la canción para favorecer un mejor fraseo. En uno de los ejercicios, de hecho, le pedía a una persona, le decía que se esconda en el sonido de la murga, ¿no? Para que esa voz individual se volviera indiscernible, perdón, del sonido colectivo, es decir, que se convirtiera en la voz de la murga. Estas viñetas, estos... Sí, ya cierro, ya cierro. Gracias. Estas viñetas, estos ejemplos que yo menciono en el artículo, lo que buscan es plantear cómo los grupos con los que trabajé desarrollan diferentes estrategias para encontrar una forma común de hacer uso de los cuerpos que les permita configurar esa nueva murga entidad, ¿no? Que ya no se trate de la concurrencia de cuerpos individuales, ¿sí? Sino de una corporalidad colectiva efectivamente construida.
Bueno, en este trabajo quedan por explorar muchos más aspectos que podrían analizarse bajo el mismo prisma, por ejemplo, los diseños de vestuario y maquillaje, el ensamble de la batería, la articulación batería-coro. También hay instancias que tensionan con esto que puse acá, por ejemplo, cómo es el tema de la asignación de solos o de cupleteos, o cómo se trabaja sobre el rol de la dirección. Pero bueno, como les mencionaba al comienzo, la pretensión del trabajo es abrir como algunas líneas iniciales de discusión para pensar a la murga como una corporalidad colectiva, más allá, excediendo simplemente la idea de grupalidad, ¿no? De concurrencia de individualidades. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Se abre un espacio de unos minutitos para hacer preguntas, si tienen preguntas, aportes o lo que quieran hacer a los ponentes o a los temas. Y bueno, después cerramos que hay otra actividad. Después les digo el salón. Bueno, quería agradecer la ponencia y hacer unas preguntas sobre la covacha. Me parece súper interesante la presentación y también el dato de que hay una comparsa del interior que sale de forma ininterrumpida desde el 62. Para mí es una novedad, es un dato súper importante. Y en relación a eso quería preguntarles, particularmente pensando en la danza candombe, dado que ustedes estudian también técnicas corporales y esto que nombraron, ¿qué sabemos sobre la danza candombe en las primeras décadas de la comparsa? Yo conozco el caso de Durazno, de la comparsa Tamborileros del Sur, que empezó en la misma época, y hablando con algunos referentes de la comparsa, dicen que en las primeras décadas había pocas bailarinas, poca danza, porque la estigmatización era superior. Entonces, les hago una pregunta sobre eso, si saben más o menos cuándo se incorporó la danza, y también si existe alguna publicación que haga referencia a la covacha que ustedes conozcan. Gracias. Bueno, cuando nosotros le hicimos la entrevista a Faúndez, que él, bueno, hace muy poquitos días murió, él nos decía que para ellos las bailarinas eran unos adornos que ni siquiera merecía la pena que estén. Ellos son 12 tocadores del tambor, que de hecho ni siquiera comienzan a juntarse por eso, sino porque eran futbolistas. Y uno de ellos es llamado desde Montevideo para jugar en Peñarol y con su primer sueldo compra 14 tambores y los manda a sus amigos a tocar, bueno, ahí empieza la historia. Pero ellos nunca pensaron tener bailarinas. Pero como esa covacha empieza a tomar fuerza en el barrio, se queda en el barrio y toma mucha fuerza para ser practicada, empieza que la mamá, que la hermana, que la cuñada, que las hijas, y ahí empieza toda esta historia de poder presentarse y, bueno, y competir con las reglas que se tiene. Pero no fue idea de los fundadores esta cuestión de las danzas ni de la mujer ahí. Es más, cuando empiezan a realizar las coreografías, a bailar, ahí también en una de las que Marie leyó hoy, que ellos traen a coreógrafos de afuera para que los ayuden a armar la estructura de lo que es una coreografía, ¿no? Con sus elementos, y no vamos a profundizar porque tiene mucho dato, no se sentían cómodos y como que no lo aceptaban porque decían, no nos entienden la idea, era como algo de afuera, extranjero, entonces no le entendían la idea, y es un poco esto de que la covacha, o sea, va construyendo su identidad desde esos comienzos y desde lo tradicional de ir pasándose, del hermano que pasa y sigue, y es un poquito con lo que fue pasando con lo que es más lo coreográfico, la danza y la mujer en la comparsa. Bueno, Oro y Barro, ahora te lo doy. Oro y Barro es un texto que escribió Di Santi en tiempo de pandemia, cuando no se podían juntar,
y él empieza como a traer su memoria y escribe eso, y eso empieza en un mensaje de texto al resto de la barra, y eso empieza como a trascender. Pero no, textos académicos de la covacha no, más ahora con el tema del kaiku. ¿Tienen más preguntas? ¿Vos? Bueno, nada, primero que agradecerles por la exposición y bueno, yo soy maquilladora de artístico y vestuarista de artístico, y me encantó mucho todo lo que expusieron. Y también estoy como desarrollando un proyecto de arte-terapia enfocado a lo que es el maquillaje y en carnaval. Me copó mucho todo lo que expusiste, porque me pareció que como que está muy bueno, porque no sabía tampoco que alguien estuviera como enfocándose en esa temática de la psicoterapia, que me parece que una temática muy linda, y que aparte no, por lo menos yo que he estado averiguando, porque estoy en la MAD generando también un proyecto en base a estas temáticas, no he encontrado a nadie que tocara el tema de la psicoterapia desde lo que es lo artístico en cuanto a lo que es el maquillaje, murga y todas esas cosas, y carnaval. Entonces, bueno, nada, agradecerte eso, simplemente. Bueno, muchas gracias, y cuando quieras encaramos un proyecto juntos. ¿Querés compartirlo? ¿Preguntas? ¿Tienen alguna preguntita más o algo para aportar? Estamos sobre la hora, porque yo tenía un montón de preguntas, pero va para un debate largo, entonces nada, después se las comparto. Sí, porque nada es de un minuto. Pero bueno, nada, agradecerles, muy interesante todas las ponencias, todo también como aparece mucho lo colectivo, lo comunitario, lo de la identidad sonora, identidad barrial, todo eso es algo que encontré en común en todas las ponencias. Bueno, me quedó un poco, igual una pregunta para Walter, también si allá en La Plata hay una relación entre la murga y lo político, que también es como una, ¿no? Una parte fundamental de acá. Y otras preguntas que son largas, no sé si da el tiempo, pero bueno, nada. La única pregunta que dejé picando fue para Walter, si la quiere contestar. Dale, sí, obvio. Voy a tratar de hacerlo breve. Em, sí, en realidad, bueno, primero que ya de por sí yo, desde mi perspectiva, considero que, creo que lo había mencionado también Matías, ¿no? Como que el hecho de que se pueda configurar una colectividad, una colectividad fuerte, ya configura en sí mismo un hecho político en el contexto actual, ¿no? Digamos, un espacio de participación colectiva es en sí mismo un hecho político. Pero por otro lado, sí es cierto que hay en la discursividad de las murgas, en todas está presente, digamos, y todas, por lo menos todas las que están vigentes actualmente son críticas, algunas son más militantes, si se quiere, o tienen mayor homogeneidad en términos de su perspectiva política, otras no. Algunas tienen participación más directa con organismos, por ejemplo, de derechos humanos. Algunas han participado, están más cerca, por ejemplo, del gobierno de la provincia de Buenos Aires o del municipio, y otras se mantienen más alejadas. O sea, los distintos grupos, todos en su discursividad, mantienen un discurso político y un discurso crítico, pero sus vínculos, tanto con el Estado como con otras organizaciones políticas de la ciudad o que tienen presencia en la ciudad, es muy disímil entre los distintos grupos. No sé si eso responde, para responder breve la pregunta, ¿no? Genial. Micro. Tengo una pregunta. Tú en esta de 63 años de la covacha, y que a nosotros también nos llamó la atención,
si vos sabés de registros de una comparsa que haya durado así esa o más cantidad de años. En plano, ¿no? En interior, ¿no? ¿Y en Montevideo? Porque yo tampoco sé. Entonces, Pregunta para... ¿podemos averiguar eso? No. ¿O cuál es la más vieja? Si la covacha es la más vieja. Si es ininterrumpido es un fenómeno muy llamativo. Sí. Tamborileros del Sur, que es la comparsa decana de Durazno, salió entre el 65 y el 2000, pero de forma bastante interrumpida. Sí. Y en Montevideo, no sé, Morenada, ¿alguien sabe acá? O sea, no sé cuánto duró Morenada. Yo pensaría que ahí hay tradiciones de comparsas, ¿no? Si decís las comparsas de Encina, sí, tenés tradiciones, pero un nombre, yo no estoy seguro y me parece que puede ser que no haya una comparsa que haya durado tanto tiempo. No sé, la verdad. Porque hasta lo que hemos podido trabajar, nosotros tampoco hemos encontrado ininterrumpidamente una comparsa, porque coincido contigo que hay gente que está desde el 42, pero que ha cortado y después ha vuelto a salir. Entonces, bueno, también nos sorprendía el dato y quería como autentizarlos más, no sé, o ver si hay alguien que pueda saber eso acá. De las comparsas que salían en el 60 acá, no hay ninguna saliendo hoy en día. Claro. ¿Viste? Sí. Claro, tenés ese día 80 saliendo, entonces podés considerarlo de heredera, pero no. Bien, bueno, gracias. Si se llegan a enterar en el congreso de algo, ayúdennos con el dato. Sí, hay que intercambiar. Seguro. ¿Otras preguntas? ¿Opinión? Bueno, damos por finalizada la mesa para ir a la próxima actividad. Bueno, muchas gracias a todos y todas por haber venido. Muchas gracias.